Sé que están todos un poco ya cansados con tanto contenido en un día extenso como el de hoy. Voy a intentar hacer esta presentación de una manera un poco más corta para que no te cansen cada vez más. Bueno, hoy voy a mostrar un poquito del portafolio que tenemos HighJump ahora con nuevos productos y nuevas soluciones. Creo que todos ustedes ya conocen el Warehouse Advantage, que es la Warehouse Management System de HighJump, uno de ellos. Y ahora sí también trabajamos con otras soluciones como Retail, como TMS y Supply Chain Essentials, que es donde voy a hacer el enfoque de esta presentación. Entonces, un poquito del TMS de HighJump, que salimos de la parte de planeación y de todo que viene antes del Supply Chain Execution, pasando un poco para los Essentials, que es el enfoque de esta presentación, y después llegando al final, que es de tracking y tracing de carretas y de camiones. ¿Okay? Entonces, un poquito de los Essentials de HighJump. Esta es una de mis herramientas preferidas, que es el Pulse. Pulse es una herramienta muy importante de BI, de Business Intelligence, que puedes crear dashboards y KPIs para hacer un tracking en tiempo real de todas las informaciones que no son solo de HighJump como una solución de Warehouse Advantage, pero también de otras databases, incluidas, por ejemplo, Oracle y otras databases que puedes hacer una comparación en tiempo real entre las dos. Puedes crear tus propios KPIs, como comentabas, permite apuntar con otros sistemas que no sean solamente de HighJump, y una función muy importante que es el drill down the data. Entonces, que por ejemplo, si eres un jefe de CDs y que estás ahí en tu tableta mirando que una orden específico se toma todavía mucho tiempo para salir de CDs, puedes entrar en detalle y saber exactamente cuál es la orden y por qué tienes esos problemas, y además crear una tarea nueva para asegurar que eso se va a salir del CDs en el tiempo más rápido posible. Entonces, que sí, es una herramienta que está muy, muy poderosa con Actionable Analytics, que es uno de los temas que David también ha mencionado un poquito más temprano hoy. Siguiendo un poco, hablando un poco de Schedule. Schedule es un módulo que está totalmente integrado también con la suite de HighJump, que te posibilita programar con facilidad las entregas en tus CDs. Por ejemplo, que sabes exactamente cuándo te vas a recibir una carga en tus CDs. Tiene una visibilidad end-to-end y con informes y resumen de este proceso de planificación. Entonces, algunas de las imágenes, por ejemplo, sabes que el inbound 3 en el apunte 142 está programado para empezar en esta fecha, a esta hora, y saber exactamente cuál es el estatus de cada uno de esos apuntes. Entonces, que también es una herramienta muy poderosa para hacer esta visibilidad de cómo está la situación actual de tus CDs. Ahí un poquito más en detalle de cuál es el apunte y con qué esperas tener, a qué hora se empieza, a qué hora termina, y todas las informaciones un poco más en detalle. Siguiendo con el modo de inspection, también es una herramienta muy interesante porque te permite administrar preguntas y respuestas para control de calidad. Por ejemplo, cuando tienes productos que están entrando en tus CDs por muchas veces, que puedes tener problemas con productos en específico, y te permite adjuntar imágenes que van a estar disponibles en el módulo de Image, que voy a hablar en un rato de este módulo también. Esas acciones pueden ser ejecutadas automáticamente, como les voy a presentar en Image, y está totalmente integrado con la suite de HighJump. Entonces, que todos los módulos que estoy hablando ahora son totalmente integrados, no solo con el Warehouse Advantage, pero también con el Transportation System de HighJump. ¿Okay? Images, entonces, es el módulo que estaba hablando anteriormente. Es un módulo para administración no solo de imágenes, para también de documentos. Entonces, que la aplicabilidad de este módulo puede ser infinita, como por ejemplo, tú puedes subir y hacer seguimiento y visualización de esos documentos directamente en la suite de HighJump. Y no más, que también con la tecnología que tenemos de OCR, puedes hacer el envío de esta imagen
y puedes enseñar el software para reconocer qué tipo de documento es y además saber exactamente cuál es el pedido. Entonces, que va a ser el enlace entre el pedido que está en HighJump con, por ejemplo, una Bill of Lading que tienes en tu sistema. Entonces, que puede ser una herramienta muy interesante también. El módulo de reports, yo creo que ese es muy interesante. Por ejemplo, en Brasil tenemos muchos y muchos clientes que a los usuarios finales les gustan mucho los reportes, pero normalmente el proceso para hacer los reportes está muy costoso y necesitas de hacer una especificación funcional, de hacer todo el coding para después hacer, digamos, el release nuevo con esos reportes incluidos. Esta herramienta que tenemos como Essentials él proporciona informes bajo demanda, entonces que trabaja en una aplicación separada de HighJump, entonces que se pone mucho más fácil de hacer toda la adaptación, todo lo que necesita para tus usuarios que no necesiten hacer toda la parte de códigos y todo que normalmente necesitarías. Entonces que puede ser muy interesante para distintos tipos de verticales. Un poquito de SkyTrack. SkyTrack es tracking trees de vehículos que se puede acompañar en tiempo real a través de GPS con aplicaciones en dispositivos móviles para camioneros y bueno, este es muy interesante especialmente para la aplicación de TMS, entonces que tiene el control no solo de las rutas, pero también de qué está pasando exactamente con cada uno de tus camiones. Bueno, aquí puede ser muy muy interesante. Todas las aplicaciones que estoy hablando son en HTML5, entonces que puede utilizar en tabletas, en smart devices, en desktop sin ningún problema. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen, pero ahora con versión 13 de HighJump ya tenemos Emotion, que significa otra vez más que como es con HTML5, funciona no solo en RF Guns, pero también con tabletas y con smart devices. Entonces, como lo comentábamos anteriormente, que muchos de los nuevos usuarios del CEDIS están acostumbrados ya a tener sus smart devices y que esperan también tener este tipo de interfaces con el usuario y que ahora sí HighJump está totalmente preparada para tener este tipo de cara, digamos así, del sistema para nuevos tiempos que tenemos con usuarios en el CEDIS. Ahora hablando un poquito de los módulos adicionales del Warehouse Advantage, tenemos el Labor y el Yard Advantage. Omar estaba comentando que está en sus planes también de tener un Labor y estoy muy contento de decir que tenemos esta solución también con el suite de HighJump. Hablando un poquito de Yard Management, un poco más que solo el schedule que tenemos en uno de los Essentials, pero el Yard Advantage es un sistema de gestión de patio que puedas tener toda la programación vía web y también con registro de entrada y salida de vehículos, entonces que es una aplicación mucho más completa que solo el módulo adicional que estaba comentando anteriormente. Puedes acompañar en tiempo real y haciendo todos los procesos con RF Guns, el movimiento de patio, entonces que todo el movimiento va a ser controlado por el sistema y que te vas a conseguir acompañar exactamente qué está pasando en tu patio en tiempo real. Entonces, que es un módulo muy muy interesante que ya está preparado para trabajar aquí en México también. Y por último, Labor Management para comparar el rendimiento, el uso y la eficiencia de cada uno de los operadores que trabajan en sus sedes. Es un módulo muy poderoso para que acompañes no solo el rendimiento del operador, pero también saber exactamente el tiempo que lleva cada uno de los procesos que tiene. Entonces, para hacer esta comparación y saber exactamente cuál es el punto que tienes todavía problemas en tus sedes, es una herramienta muy, muy poderosa. ¿Okay? Bueno, entonces, esto es un overview de todos los Essentials y algunos de los módulos adicionales que tenemos para HighJump. La idea es que sepan un poquito de cómo funciona y que, claro, nosotros y los partners aquí de HighJump en México pueden entrar un poco más en detalles y hacer, por ejemplo, una demo para ustedes para conocer un poco más de las herramientas, ¿ok? Ahora invito a Eric para que me ayude a hacer digamos, una dinámica entre nosotros. Tenemos aquí 3 temas muy interesantes que nos gustaría de saber cómo están atacando estos temas ustedes y también entender un poco más cuál es
el futuro que piensan ustedes en términos de proyectos. Eric. Bueno, sí, la idea es que compartamos perspectivas, inclusive los que fueron panelistas, y por dónde queremos empezar. Si alguien tiene algún comentario sobre la gestión de la mano de obra, que es un tema que abarcamos con Hernán, y el tema del labor management, que es una herramienta que se usa para mejor gestionar la mano de obra. A veces en México decimos, bueno, la mano de obra es barata, entonces solemos no optimizarla o desperdiciarla. En otros países como en Alemania o en Estados Unidos realmente el tema suele tener mayor importancia, pero yo creo que pueden haber muchas oportunidades aquí en México también de usar, optimizar la mano de obra en el almacén, y a veces con el beneficio de las herramientas. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre cómo lo ha logrado o qué problemática tiene hoy día? Yo creo que quizás Omar se pudiera explicar un poquito más de cuáles son sus proyectos futuros para intentar hacer este control un poco más en detalle. Sí, como les comentaba, el crecimiento durante 10 años ha sido muy complejo, y en este sentido pues todo el trabajo de valor agregado, de etiquetado, empaque, etcétera, está por fuera del sistema. De hecho, hoy día todavía no lo hemos podido implementar porque estamos esperando hacer un poco más de espacio, tanto en la organización, tiempo de las gerencias y todo, para poder implementar algo más completo como Labor Advantage. Pensé que se llamaba Management. Pero bueno, entonces, el problema de esto es que en el momento en que el surtidor termina de surtir el 100% de su pedido, ya sea porque no hubo producto y canceló líneas, o porque terminó de surtir, en ese momento se envía la interfaz a nuestro ERP y se genera un borrador de factura. En ese momento se descuenta el inventario de los almacenes del ERP. Entonces, esto obviamente deja por fuera todo el trabajo de valor agregado. Esta decisión se tomó hace más de 10 años de que funcionara así, y pues en ese momento hacía sentido porque el valor agregado era muy poco, realmente era muy fácil de controlar por fuera. Ahorita es una de las áreas más grandes del centro de distribución, tengo más empacadores que surtidores incluso, entonces realmente pues por el tipo de producto y la dificultad de contar y reempacar, reetiquetarlo, etcétera, pues sí se necesita mucho personal, y ese personal, pues ¿cuál es su productividad? Pues la que dice su jefe, que si siempre es la mejor, ¿no? Entonces realmente no hay una confianza de ese reporte, pero tampoco hay una manera de cuestionarlo, porque la problemática que se da en el día a día pues no está contemplada en los sistemas, no está contemplado en un estándar de trabajo, y pues obviamente pues se deja mucha flexibilidad. Adicionalmente, pues mucho del trabajo que hacían los montacarguistas pues lo hacían también por fuera, porque le decíamos, pues no encontramos el producto, pues vete a buscar por todo el almacén. Entonces, ¿cómo le mide uno a ese montacarguista que haya ido a buscar y no encontró nada? Que se la pasó todo el día haciendo una tarea que no tuvo ningún resultado, ni tampoco fue registrado en el sistema. Entonces es realmente muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todo el mundo lo hacía en Excel, ¿no? El pago de bonos. Entonces ahora con la reimplementación no hemos podido incorporarlo todo, pero sí ya existen pues logs, el exception log y el transaction log, que ahorita con unos reportes que hemos diseñado ahorita provisionalmente, es mucho más fácil cuestionarles. Sí existen cosas muy particulares que todavía no están en el sistema de los montacarguistas y surtidores, pero eso se lleva un registro por fuera y se incorpora posteriormente al reporte. Y lo del tema del empaque, pues todavía es un punto pendiente en el que queremos establecer estándares de trabajo, que los turnos de las personas estén asignados, que de tal manera que la cantidad de cajas que han sacado según el tipo de cliente y los requerimientos que tiene ese cliente se puedan tener documentados para que el mismo sistema nos diga cuánto debe de ganar. En el tema de indicadores, sí es bien importante que la gente entienda, la gente, me refiero a la gente operativa, entienda que el bono es por productividad. O sea, no se paga por otras cosas, sino por productividad. Pero que hay otros elementos que si no los cumplen le va a restar. Es muy diferente que agarrar y decir el 25% del bono es por productividad, el otro 25% es por calidad, el otro 25% es por orden y limpieza. Realmente, si es así, pues la gente sigue ganando su bono y no es productiva. En cambio, en lo que a la conclusión que llegamos, algo que también mencionaba Hernán hace rato, es el bono es 100% por productividad, pero
Si cometiste más de 3 errores, entonces se te quita 15%. Si la calificación de orden y limpieza de la auditoría del área de mejora continua es menor a tanto, entonces se te quita otro 15%. Y así sucesivamente. Entonces la gente sabe que tiene que ser productivo, pero no nada más que tiene que ser productivo a costa de todo lo demás, sino cumpliendo los procedimientos, teniendo una buena calidad y haciendo el orden y limpieza, pero no como sumando a su bono, sino como parte de de la forma en que tiene que llegar a esa productividad. Entonces, obviamente está a discusión, ¿no? Hay muchas teorías de cómo debe hacerse esto, pues no sé si alguien opine diferente. ¿Alguna opinión? ¿Comentario? César, gusto verte. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Bueno, en lo que respecta a labor management y el comentario de que la mano de obra es un factor de costo económico, creo que en México el pago de la mano de obra es barato, pero el proceso de reclutamiento, selección, contratación, capacitación es un costo que no se observa. Entonces, yo veo que los sistemas WMS nos pueden ayudar mucho, no solo a ver la productividad enfocada a cuánto cuesta una tarea para cobrársela al cliente, ¿no? O sea, se toma al hombre como un factor de costo para aplicarlo al proceso. ¿Cuánto nos cuesta un pick? ¿Cuánto nos cuesta un pack? ¿Cuánto nos cuesta un put away? ¿Cuánto nos cuesta esa actividad como activity-based cost hacia el cliente? Pero sino que debería de convertirse en una herramienta para saber el historial de la persona y darle una personalidad. Es decir, esta persona tiene 6 meses en la empresa, 1 año o 2 años, crear una no administración del costo de la mano de obra, sino una creación de lealtad, como si no tuviera horas de vuelo, ¿no? Que se personificara un poquito más. Se personificara un poquito más a las personas, no por el puesto de picker, horas hombres, sino por César Méndez o Eric, como persona, cuál ha sido su productividad de que fuera llevarnos a una manera más personalizada, ¿no? Quizás sea mucho esperar que un WMS lleve la gestión del recurso, pero quizás vinculándolos, es decir, las métricas de fulano en el almacén se puedan luego pasar al módulo de RH que tenga el RP, y así estamos vinculando, también midiendo, vinculando y automatizando todo ese proceso. Yo tenía una pregunta para Gabriel de Honest, y sé que en Honest tienen una política realmente aplaudible, ¿no? de contratar a gente con discapacidad y que trabajan dentro del almacén. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo es esa política de Honest y cómo hacen, cómo gestionan a gente que puedan tener diferentes discapacidades dentro del almacén? Bueno, buenas tardes. Sí, somos una empresa incluyente. Se contrata a personas con capacidades diferentes, a personas con capacidades, por ejemplo, con dificultades auditivas. Se les identifica con un chaleco morado y se les identifica solamente a esas personas por el tema de los montacargas, ¿no? Muchas veces no escuchan el claxon, entonces es para que sus compañeros sepan y lo puedan mover, lo puedan orientar. Pero a las demás personas se les trata normal, es por eso que somos una empresa incluyente y no se les distingue ni se les hace una diferenciación más que a ese tipo de personas, ¿no? Y entonces los tenemos en patio y también en puestos administrativos. Excelente y aplaudible política. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el tema de mano de obra o nos vamos al siguiente tema que creo que es automatización? Así es. Ok. ¿Quién tiene el clicker? ¿Tú o yo? Tú. ¿Yo? ¿Dónde lo habré dejado? ¿O podemos ir al siguiente slide, por favor, el quien tenga? Okay, a ver, ya lo encontré. Tema 2. Papel de la automatización en el almacén. Y este es un tema que comentó Hernán bastante, ¿no? De los conveyors y la diferente maquinaria. Y también esto está atado un poco al tema de mano de obra, ¿no? Porque en algunos países se justifica la automatización para sustituir la mano de obra, que es
que es un tema que Trump debería tener en mente cuando está criticando. Pero la automatización tiene muchos otros beneficios, ¿no? Tanto de control y visibilidad. Entonces, quizás si alguien ha tenido alguna experiencia en procesos de selección y de implementación de maquinaria de automatización y cómo lo han vinculado con el WMS por medio de un Warehouse Control System o algo así, sería bienvenida la perspectiva. ¿Alguien con experiencia en automatización? No. Y en este tema también es interesante que muchas veces se habla muy positivamente de la automatización y se olvida un poco de los puntos negativos. Y bueno, cuando yo trabajaba antes con un sistema completamente automatizado en Brasil, el problema de la automatización es que si tienes un WMS como HighJump que es muy flexible, que consigues hacer muchas cosas muy rápidamente, cuando tienes un CDIS que es automatizado, te pones mucho más rígido. Entonces, para hacer cambios, por ejemplo, de proceso o de lo que sea, toma mucho más tiempo y la inversión que tienes que hacer también es mucho más grande, ¿no? Entonces, que a veces se pone muy interesante esta discusión entre utilizar automatización o, si no, quizás pensar en tecnologías alternativas como, por ejemplo, voice speaking o otros tipos de tecnologías que quizás pueden sustituir la automatización. Bueno, buenas tardes. Yo, lejos de compartir algo, tengo una duda. Yo he trabajado en algunos lugares logísticos y he usado algunos WMS. No he tenido la fortuna de trabajar con HighJump. Y a lo largo del trabajo, he pensado en algunas herramientas que se requieren dentro de los almacenes, dentro de la logística, y una de las dudas que tengo ahorita es si esta herramienta es capaz de identificar patrones. Esto es, creo que sería algo muy bueno para el área de logística, que identificara patrones. No sé si es capaz de hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo el recibo de un producto, lo almaceno y luego voy a tener retiros de este mismo, empiezo a hacer mis ingresos y mis retiros. El sistema identifica cómo lo estoy haciendo y de una manera como lo hace un almacenista, que dice, ¿sabes qué? Este producto seguramente se lo van a llevar antes que este. Entonces lo voy a meter al fondo y voy a meter después este. El sistema es capaz de identificar esos patrones y para posteriores reacomodos en estivas, usar estos patrones para optimizar ahora sí que para optimizar el uso de la logística en los almacenes. Una cuestión interesante que podemos quizás explicar un poquito más del concepto de slotting. ¿Uno de los partners la quiere tomar? Héctor. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, básicamente en ese sentido, la herramienta, como lo habíamos mencionado durante la presentación, tiene una flexibilidad y una adaptabilidad. En el tema muy particular del slotting, trabaja con ese histórico, hablando de volúmenes de rotación. Rotación me refiero, hablando básicamente de ABC, ¿no? Y lo que tú comentas ahorita también lo podemos, el sistema se maneja con reglas de negocio al momento de acomodar mercancía que te permite considerar una rotación FIFO y a su vez mantener eso que tú comentas, que lo haga parecer más intuitivo. La siguiente forma de acomodar la mercancía cuando tú tienes una alta rotación en ese tipo de productos, el sistema te va a acomodar las reglas de negocio, como tú lo indicas, lo más cercano al picking, considerando las coordenadas X, Y y Z, y posteriormente
Dices, tenemos un producto que tiene mayor rotación, o en este sentido está ocurriendo lo que tú mencionas, se agrega la siguiente regla de negocio en base a las personalizaciones que se establecieron desde un inicio, como lo mencionaba Omar, en la fase de diseño, es decir, las reglas del juego. Tú dices, esta es la regla como vamos a acomodar. Posteriormente, cuando ocurra este evento, el sistema considere ese tipo de reglas para que lo haga de manera más intuitivo, toda la mercancía quede como si fuera el almacenista que hubiera decidido, ¿sabes qué?, hacerlo de una forma más intuitiva, y como decía hace rato Hernán, también nada más que el sistema trabaja en mayor volumen. Todo ese setup, la herramienta es capaz, con su flexibilidad y la adaptabilidad, te permite hacer ese tipo de prácticas logísticas que te ayudan a hacer una operación más eficiente. ¿Algún otro comentario sobre la mecanización o automatización del almacén? ¿Experiencias positivas y negativas y malas bienvenidas? ¿No? César. Tuve la oportunidad de trabajar con Schaefer, y las compañías que compran un sorter en particular, que fue la experiencia que tuve en sistemas de surtido de abarrotes y farmacia, piensan que por comprar un sorter y por ser automático, el sistema va a sacar los pedidos en orden, ¿sí? Y hay una cosa que es automatización de la palabra autómata, que es una instrucción a un servomecanismo, y otra cosa que es la inteligencia de la administración de prioridades. Entonces creo que no se ha hecho suficiente énfasis en esa parte para las empresas, y piensan que un WMS no es necesario cuando tienen automatización. O compro un WMS para administrar a las personas, o no pongo WMS y pongo una automatización, ¿no? Y se confunde mucho esa parte de que el WMS nos va a ayudar a dar prioridades, a administrar tareas, a sincronizar tiempos, y la automatización simplemente es mecanismo de mecanización de movimientos en base a instrucciones que recibe el WMS. Entonces, desgraciadamente el costo de la automatización es muy caro en México, porque cuando se va a vender automatización, generalmente se pregunta ¿qué WMS tienen? Y dicen ¿qué? Entonces las empresas falta que suban el primer escalón de dominar un WMS y después pasar a automatización, en lugar de querer meter un WMS como requisito para tomar automatización, ¿no? Como que... Y como comentaba Hernán, hay que distinguir entre lo que es la planeación y la ejecución, tanto en los humanos como en las máquinas, ¿no? Y una duda, César, cuando entendiendo que trabajaste en algún momento para una de estas empresas desarrolladoras de máquinas, ¿qué hacen ellos cuando se encuentran con esta situación? ¿Promueven que se adquiera un WMS o dicen, no, pues yo te lo hago todo, tú nada más enchúfalo y ya? O sea, ¿cómo manejan en la industria ese vacío que puedan encontrar? Bueno, en general, tanto Schaefer, Mecalux, NAP, TGW, promueven su propio WMS, ¿no? Y yo también lo considero un error. A mí me tocó la fortuna de estar en Schaefer y compartir edificio con una compañía de software, que no es esta, pero y que no pudimos hacer un solo proyecto juntos, compartiendo el mismo edificio. Entonces, si tú vendes A y yo vendo B, ¿por qué no vender a más B, no? Entonces, falta mucha madurez en que entiendan las empresas que vamos a competir contra la incompetencia, ¿sí? No competir por el dinero. Entonces, si Schaefer tiene su propio WMS, quiere meter su WMS, ¿no? Y obviamente HighJump no tiene una compañía de automatización, pues le da igual si es NAP o si es Swisslog o quien sea, ¿no? Entonces yo creo que y también el costo de las interfaces es otro tabú. Antes el costo de las interfaces de un WMS con un ERP
era superior al costo de la licencia del WMS, ¿no? Hoy creo que ya eso está liberado un poco, ¿no? Ya archivo plano, SQL, cosas muy fáciles. Falta hacer eso mismo hacia el middleware con automatización, que digas, ¿sabes qué? HighJump tiene interfaces con cualquier PLC, Siemens o con cualquier servomecanismo, ¿no? Como una función base. Sí, nosotros en TESOL HighJump más acaba de ir Alberto de RIM y ahí competimos juntamente contra un WMS de una de las empresas de automatización, que lo tienen ahí como, digamos, no es su área de expertise. Entonces, el comprador tiene que tener entender qué es qué, ¿no? Marco. Gracias, Eric. Buenas tardes, Marco Salinas de Scanet. Con la parte de mecanización o la parte de conveyors, pick to light y ese tipo de sistemas, como bien comentaba Estefan, nosotros hemos tenido oportunidad de hacer proyectos con interfaces y demás, con ese tipo de equipos. El detalle es que a los 3 o 5 años el volumen o las operaciones cambian. Entonces, así como decía Omar del caso de 2007 a 2017, lo que vemos es o se quedan cortos o quedan en desuso muchos de estos proyectos. Entonces, al menos en la experiencia que hemos vivido, la mitad de las ocasiones, los clientes que invirtieron en esto, obviamente es muy difícil ver el volumen, el crecimiento, la pulverización de pedidos, los demandas de valor agregado, etcétera. Entonces, hemos visto en la historia que la mitad se quedan obsoletos. Y obviamente hacer un reemplazo para que dé el doble de volumen de cajas, la velocidad, los sortes, las bajadas y demás, es complicado. Entonces sí es un tema que las tecnologías alternativas, voice picking, RFID, surtido asistido manual por etiqueta, etcétera, permiten un poquito más de flexibilidad. Sobre todo, yo creo que fueron muy buenas como la manufactura, o sea, cuando tienes un proceso muy estándar te ayuda mucho, pero cuando el mercado es muy cambiante, tu número de SKU se duplica, se triplica, las actividades de valor agregado, el estar en vez de surtir corrugado, surto pieza o blister, creo que ese tema sí hace un cuestionamiento, hace una inversión de millones de dólares, que a lo mejor en 3 años, 5 años queda parada. Entonces creo que sí hay un poquito de riesgo. Son muy eficientes para transportar, lo que decía Hernán, a lo mejor la parte del picking, no, a lo mejor el trasladarla de un área a otra es buena una banda, pero habría que medir qué tan mecanizado está el proceso, pensando en la flexibilidad que cada mercado está enfrentando. Gracias, Marco. Omar, un comentario más y si no hay otro, quizás nos estamos acercando a la hora. Bueno, uno como casi millennial, que no, todavía no, pero tiene idealizar la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, pues uno quiere a veces que la tecnología haga todo por nosotros. Tu comentario me llama mucho la atención porque lo que te puedo decir en mi corta o larga experiencia, no sé cómo la consideren, es que mientras Tim Cook, Sundar Pichai y Elon Musk no se pongan de acuerdo para ver si la inteligencia artificial es buena o mala, eso no lo va a hacer ningún sistema. Mi tendencia inicial era a idealizar la tecnología y querer que la tecnología resolviera ese tipo de soluciones como la que comentas. Sin embargo, muchas veces utilizaba yo esa ideal o ese deseo de que la tecnología lo resolviera para sustituir una necesidad que yo creo que en la empresa mexicana hace falta mucho, que es la capacidad de análisis. Es decir, hay mucha información que estoy seguro que tienes en tus bases de datos que no está teniendo ningún uso útil. Si tú a mí me preguntas cuál es la mejor forma de automatizar ahorita, yo he analizado voice picking, pick to light, muchas de esas cosas y no encuentro yo el retorno de la inversión que me permita siquiera pasárselo a mi director para que me lo autorice. O sea, no encuentro yo todavía la fórmula, por lo menos a los costos en México. Pero lo que sí te puedo decir es que te conviene mucho más pagarle 20,000, 30,000 pesos al mes a un experto en bases de datos, ¿no? Que te lo contrates en tu empresa, que agarres tu base de datos y veas al que mejor le entiende a cómo se relaciona la operación con tu sistema y le digas que te empiece a generar jobs, que el sistema empiece a trabajar por ti, es decir, que agarre y con una fórmula muy sencilla te diga A más B menos C, etcétera, que eso lo tiene que saber tu gente, el álgebra de la operación, y que cada que se cumpla cierto criterio te mande un correo o te mande un mensajito. Y yo te puedo decir que hay muchas cosas que ahorita
se acumulan como una bola de nieve, que si tuvieras nada más esa persona que te estuviera ayudando a entender tu información y analizarla en un nivel muy sencillo, te ayudaría a resolver muchísimos problemas en tiempo real que ni siquiera sabías que existía. Y luego esa persona te va a empezar a generar bases de datos y tablas dinámicas y cosas que en el mediano plazo te van a permitir tomar decisiones como la del slotting. El slotting es una herramienta que yo también he analizado y estamos pensando quizá eventualmente implementarla, pero lo que te puedo decir es que no funciona si no le entiendes a tu demanda, si no le entiendes a dónde está el cuello de botella, si no te paras con tu surtidor a surtir y ves en qué punto se cansa, en qué pasillo ya se cansó. Ese tipo de cosas no te las va a dar ningún sistema. Y como está cambiando la operación tan seguido, que tú generes una fórmula hoy no te es suficiente. Necesitas generar más bien una herramienta, y me refiero a herramienta, es una estructura, una persona, un equipo que esté tomando la información que ya tienes y sacándole el máximo jugo. Y luego esa misma persona te va a empezar a pedir más y más información y eventualmente dirás, es que esa no la tengo. Entonces voy a implementar aquí una radiofrecuencia adicional, voy a poner aquí un escáner, voy a poner algo que me permita tener esa información adicional, pero ya sobre una base de análisis que te permita sacarle el máximo jugo a la información que ya tienes y sobre esa ir construyendo entendimiento de tu operación desde el punto de vista del álgebra de la operación. Muchas gracias, Omar. Teníamos un tema más, pero queremos ser respetuosos de la hora, entonces más bien cerraremos este capítulo del evento. Le pediré a Stefan que cierre el evento. Antes me tomo la libertad de pedirles su opinión sobre el mismo. No sé si mandaremos en un futuro una encuesta, pero nos interesa mucho su feedback. Esta es la segunda edición de este evento. ¿Vieron, escucharon lo que quieren escuchar? ¿Cumplimos o no con la expectativa? ¿Faltó algo? Eso es muy valioso para nosotros. Stefan. Gracias, Eric. Bueno, muchas gracias a todos por tomar el tiempo y venir aquí a escuchar a este contenido que espero que fue interesante para todos, seguramente que fue muy interesante para mí. Gracias una vez más a David por venir desde Estados Unidos para hacer una presentación tan interesante a nosotros, a nuestros partners de Sol, a GCM, a Scanet. Sin ustedes no sería posible de hacer este evento, a Fortna por nos patrocinar y un muy especial a Eva por tomar todo este esfuerzo y que tenemos un presente desde Brasil para ti, como una forma de muchas gracias por todo. Bueno, señores, muchas gracias y espero que, como le comentaba Eric, que escuchemos de ustedes qué les pareció, que podemos hacer mejor el próximo año y que tenemos también el evento de Elevate, que es un evento mundial de high jump, que será este año que entra 2018 en Texas y que son nuestros invitados también. Gracias.